Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre nuevas colonias espaciales, explorando tecnología, biología y todo tipo de nuevas experiencias, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenos, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido. Perdón, Jaime no está, ¿vale? Por si no os habéis dado cuenta. Aún sigue de pendoneo por ahí, ¿vale? Por si os lo preguntáis. Pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la inmortalidad, entraremos en la cantina, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de cómo la biología molecular puede hacernos vivir para siempre. Bueno, según Joao Pedro de Magalhães, experto en biogerontología molecular, dijo él: si entendiéramos los mecanismos del envejecimiento y pudiésemos reprogramarlos para prolongar la vida, podríamos vivir entre 1000 y 20.000 años. Dentro de la investigación que ha hecho, investigando patrones genéticos de animales como la ballena de Groenlandia, que vive 200 años, o las ratas topos desnudas, que viven 30 años, que son muchos en comparación con las otras ratas. Son muy feas esas ratas, que las he visto yo. Dan miedito, Yo me lo encuentro por la calle y finjo muerte. Ríete tú de cuando dicen ves un oso y hasta el muerto. No, ves eso y hasta el muerto. Sí. Finjo muerte. Pues cogiendo los patrones genéticos de estos animales, se podrían intentar o aplicar a los humanos para conseguir esto, ¿no? De vivir mucho, mucho tiempo. Y aunque esto parezca de ciencia ficción, pues existen productos actualmente o medicamentos como la rapamicina, que prolonga la vida de los animales entre un 10 y un 15%. Eso ya a día de hoy. Entonces, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que podremos llegar a ver estos avances? Cosas que analizar, ¿vale? Lo que es la ciencia del envejecimiento y concretamente de la detención del envejecimiento y la inmortalidad, ¿no? Es algo que lleva muchos años ya investigándose. Lo que pasa es que yo creo que conforme va pasando el tiempo se va haciendo más patente. Hoy en día ya hay muchísimas empresas dedicadas casi en exclusiva a este tipo de biotecnología, ¿no? Para hablar en claro. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que ya la gran parte del primer mundo tenemos la vida solucionada, ¿no? El siguiente paso, que es alargar la vida. Sabemos que todos vamos a morir, es algo indeseable y lo normal es que la gente pues quiera cada vez vivir más. De manera normal, lo que podemos hacer los humanos para vivir más, pues es con dieta, con ejercicios, llevando vidas saludables, y así podemos alargar nuestra vida, dicen, hasta 220 años de manera natural, ¿vale? Sin consumir ninguna cosa, simplemente llevando a cabo pues, la vida óptima. Más allá de eso, sí que hay, lo que dices tú, muchísimas empresas que están comercializando productos que alargan la vida o retrasan el envejecimiento, que sería lo importante aquí, ¿no? Aquí entramos ya en la ciencia de los telómeros, que se supone que son estas unidades que tenemos nosotros que cuando se acortan es cuando se produce el envejecimiento celular. Está dentro de la célula el telómero y cuando tiene una especie de manitas, cuando estas manitas se van acortando, pues básicamente es cuando envejecemos. Entonces hay medicamentos que inciden sobre los telómeros precisamente para alargar esta esperanza de vida, ¿vale? Son todo cosas que están un poquito ahí, no están totalmente certificadas, no se sabe muy bien a largo plazo qué consecuencias va a tener en la salud humana, pero ya hay mucha gente que las consume, ¿vale? Entre las más comunes, corrientes e inocuas, pues por ejemplo tenemos el resveratrol, que entraría dentro de la gama de medicamentos, que no son medicamentos, son más bien suplementos, que lo que hacen es acabar con los radicales libres, que son otra de las causas del envejecimiento. Esto desde un punto de vista paliativo, ¿vale? Pero más allá de lo que son todas estas
esta farmacología, ¿no? Que está cada día más en el mercado, como has nombrado tú muy bien la rapamicina. Más allá de eso, sí que hay empresas que ya se dedican a hacer estudios genéticos y ya a ahondar un poquito más en qué es esto del envejecimiento. ¿Por qué? Porque hay una cosa clara y es un asunto muy curioso, esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, que el envejecimiento se produce porque existe una especie de reloj biológico en nuestros genes que hace que en un momento dado empecemos a envejecer. Es así, o sea, es como si hubiera un reloj que dice, en este momento se va a activar. De ahí que haya empresas que están buscando efectivamente qué es ese reloj, en qué gen podrían incidir para que ese reloj no se pusiese en marcha, porque tal y como somos, los cuerpos humanos, tendríamos la capacidad de extender nuestra vida miles de años si le seguimos dando los nutrientes necesarios y el acondicionamiento necesario. Es por culpa de este reloj biológico que no sabemos por qué se enciende que empezamos a envejecer. Y ahí inciden, ¿vale? Pero esto es una carrera que ya se ha dicho que a partir del 2040 será probablemente una de las ramas más extendidas en el mundo en cuanto a industria. Es decir, la industria del envejecimiento ahora está para algunos pocos que se dedican a ellos, para el 2040 casi todo el mundo querrá tener algo de esto, ¿vale? Entonces, digamos que desde un punto de vista de inversión, en el 2040 estaremos en el punto álgido de este asunto. Y aparte de eso, pues ya os digo, hay empresas de todo, incluso hay una empresa española que se dedica en exclusiva a esto, hay empresas incluso muy conocidas, tenemos a Bezos, tenemos a Google, que ya están invirtiendo en programas de inmortalidad, ¿vale? Por así decirlo, y de investigación en este campo de la biotecnología. Entramos aquí en muchos debates morales, ¿vale? Pero quitando todo eso, sí que es un campo médico en auge y que seguirá subiendo. A ver, sin entrar en los debates morales, sí que es verdad que ahora se está investigando mucho el tema del envejecimiento. Como habéis dicho, estudiando a seres vivos que ya tienen más longevidad que nosotros. Tú bien has dicho también lo del reloj que se activa ha llegado a cierto punto, pero aunque hagan un fármaco, yo creo que tanto como vivir entre 1000 y 22.000, que creo que has dicho, Víctor, que es un margen bastante amplio, ese señor no ha querido ajustarse mucho, no creo que podamos vivir. Al final, lo que respiramos, lo que comemos, lo que entra en nuestro organismo fuera de lo que es el envejecimiento natural, nos acabaría matando antes. No creo que un fármaco pueda revertir todo lo demás. Yo firmo 1000 años, ¿eh? Que aunque el abanico sea muy amplio entre 1000 y 20.000, si me dices 1000 ya está bien, ¿eh? Yo firmo 500 también, ¿eh? O sea, está bien. Que dentro de estos 1000 años, si avanza la cosa y podemos llegar a los 20.000, bien, pero a los 1000 los quiero. Pero luego, no sé si la humanidad está preparada para tener esa longevidad, ¿eh? Ya no digo si es moralmente correcto o no, pero no estamos preparados para eso. O sea, es que se vendrían muchísimos problemas si se llegase a conseguir. A ver, sí. La gente seguiría muriendo igual, porque los accidentes no te los quita nadie. Eso es así. Y por mucho que tú hayas detenido el envejecimiento y por mucho que hayas incluso detenido las enfermedades, porque es cierto que muchísimas enfermedades se deben al envejecimiento en sí. Es también una ciencia que se está siendo muy acuciada en este momento por eso, porque no es solo desde el punto de vista de ser inmortal, sino también de que se ha visto que el envejecimiento es causa de enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista médico también se está investigando. Entonces, aunque tuvieras todo el tema médico solucionado, es decir, enfermedad cero, envejecimiento cero, es decir, te mantienes siempre en un rango de edad normal adulto, en plenas capacidades, aunque fuese eso, tú imagínate, la vida es tan larga y a lo largo de la vida lo que nos pasa, en algún momento, obviamente, tendrías que estar
ya yo me imagino una distopía en la que la gente está tan cuidadosa ya de su propia persona que no le pase nada a su cuerpo, ¿no? Que no se dé un golpe, que no se rompa nada, que, ¿sabes? Sería algo así. Pero evidentemente acabaríamos muriendo si no tuviéramos muchísimo, muchísimo cuidado. Sí, está claro que las causas de la mortalidad normal, o sea, de que te atropelle un camión, da igual, cualquier cosa que sea fuera del envejecimiento, seguiría estando. Pero la mortalidad en general bajaría muchísimo. Se muere mucho más por enfermedad y por vejez que por accidentes y otras causas. Que si vives más tienes más probabilidad de tener exposición a esos accidentes. Sí, también los tenemos en la vida que tenemos ahora y sigue siendo mayor la causa de envejecimiento que y enfermedad que otras cosas. Entonces tendríamos una sobrepoblación bastante considerable porque la natalidad también aumentaría. Si vives más años, a lo mejor te apetece tener más niños. Al final no envejeces. Al final es que todo puede ser un problema. Yo creo que como sociedad no estamos preparados para esto. No digo que esté bien o esté mal, pero preparados no estamos. A ver, si eso estuviese... Bueno, perdona, que estoy aquí acaparando un poco. Habla, Víctor. No, que iba a decir que está claro que ahora mismo no estamos preparados porque no está ni planteado. Pero el hecho de si ya ahora morirse joven es mal porque tienes muchos años por delante y no los vas a vivir y demás. Imagínate si tienes 1000 años y te mueres a los 15, 20. Pues aún tienes muchos más años que has perdido, ¿no? Sería un peor. Y claro, bueno, lo que vamos a tener que tener cuidado igualmente va a estar ahí. Igualmente, vivamos 80, vivamos 1000 o 20.000. Entonces siempre vamos a estar expuestos a peligros. Va a depender del cuidado que tengas, básicamente. Y bueno, y luego ¿cómo sería, o sea, cómo nos podríamos adaptar a esto? Pues habría que hacer un montón de cambios en la sociedad. También hay que ver qué avances tecnológicos hemos descubierto para llegar a eso. Porque claro, yo entiendo que para llegar a ese punto ya hemos entendido el funcionamiento de las células, sabemos todo lo que hay, podemos manipularlas, podemos poner, quitar cosas, y entonces yo entiendo también que lo que es la fecundación in vitro y todas estas cosas se daría mucho más. El tema de aparte de tener hijos naturalmente, pues tener una población in vitro muy elevada también. Entonces yo esto me lo he planteado y por ver una solución y tampoco por ser esclavos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Si vivimos 1000 años, 1000 o 20.000 da igual. Yo mantendría la jubilación a los 60 y pico, o 70, me da igual, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues la fecundación in vitro, cada año o cada 2 años tienes que tener una generación nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme vamos llegando a los 60, sigue habiendo la misma cantidad de población para mantener a los que siguen vivos. Y como cada año se duplica, por decirlo de alguna manera, pues se puede ir manteniendo, ¿no? El problema va a ser que no vamos a caber todos aquí. Entonces ya nos vamos a la exploración espacial, la Luna, Marte, ya nos vamos a todas partes. Claro. Entonces ya ahí... Esa es la respuesta que yo encuentro a todo el tema. Cuando dicen la superpoblación del planeta, digo, pero ¿habéis visto el universo? Es enorme. Hay cantidad de planetas. Solo tenemos que invertir en investigación espacial y mover de aquí. Y Sí, como teoría está muy bien. Si el espacio es inmenso, si crecemos y no cabemos, para afuera los que sobren y otros planetas a evolucionar. Si el problema es que como sociedad no estamos concienciados. Es que no vamos a llegar a otros planetas. Es que antes explota que antes de salir se van a acomodar muchos y encima, lo que dice Víctor, se puede jubilarse a los 60 y pico, 70 igual, viviendo 1000 años. Mucha suerte con eso. Van a haber acomodados por doquier. O sea, es que no va a haber o sea, no es viable. No es viable. A ver, que si vivimos 1000 años vamos a tener que trabajar hasta los 990.
Sí, por ahí, ¿vale? No, igual me pasa, hasta los 900. Vamos a dejarlo en 900. Pero Vamos a hacer una regla de 3, va. Si ahora es a 60 y pico, 70, hasta los 600, 700, va. Claro, básicamente. Pero no funcionaría así porque como seríamos todavía jóvenes, porque claro, has detenido el envejecimiento. Entonces serías todavía joven, no envejeces, con lo cual... Pero menos gasto. Ya, o no. Bueno, no hay gasto por vejez de hospitales, medicamentos. Pero si dejas de trabajar, sigues produciendo un gasto para poder subsistir porque alguien te tendrá que dar esa supuesta pensión de durante 400 años. O sea, eres un gasto bastante gordo. Sí, pero no hay gasto de hospitales tan bestia como ahora que todos los que están enfermos por vejez están ocupando. No, pero hay gasto para construir el ascensor espacial, para mandar la sí. a Orión, para mandar una nueva... ¿Sabes? O sea... El tema está que hay que coger la idea de los... ¿Cuáles eran? ¿Los pleiadianos o los andromedanos? No me acuerdo ahora. Los que vivían eso 1000 años y estaban 150 estudiando y el resto aprendiendo cosas durante toda su vida para, pues eso, artes. ¿Esto qué fue? ¿En una ouija o fue lo que dijimos en el podcast? Ya no me acuerdo. Creo que fue una ouija, me suena, ¿verdad? ¿Una ouija? ¿De qué? ¿Qué? Me he perdido ahora. De los andromedanos o de aquel que nos salió que era extraterrestre que nos explicaba. No sé, estuvo contando bastantes cosas, pero... ¿No fue esto? ¿O esto lo dejemos? Nos dijo que estudiásemos, que para esto teníamos que seguir estudiando. Sí, mira, Gabrielius estaba, dice. Fue muy claro esto. Nos dijo Gabrielius, ¿no? Sí, eran 150 años de estudiar. O sea, estudiabas todo. Absolutamente todo lo que existía. Entonces tú a partir de ahí elegías qué es lo que te gustaba más o hacías un batiburrillo de todo, pero te ibas pues para las ramas que más te llaman la atención. Y desde los 150 hasta los 1000 o los que sean, pues estabas dando tu aportación a la sociedad en las ramas que tú has elegido de todas las que has estudiado. Entonces ya es otra mentalidad, es de hacerlo diferente. Es hacer lo que te gusta, sí o sí. Que cada miembro de la sociedad haga lo que le gusta y así sea plenamente eficiente, porque eso es real. Cuando tú haces lo que te gusta realmente es cuando más eficiente eres. Pero tampoco era una sociedad capitalista. Era totalmente diferente. Para llegar a esos puntos hay que cambiar muchas cosas, tanto la mentalidad como la manera de tener nuestra sociedad en general, descubrir la manera de poder estar en otros planetas porque se va a descontrolar, aunque tengas ciertos controles, se acaba descontrolando, si eres casi inmortal, se acaba descontrolando. Entonces, es que es peligroso, al final estás jugando... ser Dios, o sea, a burlar la muerte. Pero estas cosas al final no pasan de un día para otro. Son cosas que van surgiendo poquito a poco, son píldoras que van mejorando la calidad de vida un poquito, luego otro poquito, y rara vez se produce una gran revolución, si vemos la historia, que haga un colapso total. Normalmente lo que hace la sociedad es adaptarse a las nuevas... a veces hay altercados, a veces hay problemas, es lo que hemos visto en toda la historia. Es así. Incluso lo que es el derecho, las leyes van siempre detrás de la sociedad. O sea, hasta que no se produce un problema, no aparecen las leyes que regulan ese problema. Siempre va con delay. Pues esto es lo mismo. O sea, este no es un asunto que surgirá de repente vamos a vivir todos 1000 años, esto no pasará así. Pero sí que lo probable es que se vaya implementando mayores tecnologías, que la biotecnología aumente muchísimo, que el campo de la investigación en el sector longevidad pues eclosione y entonces primero serán los más favorecidos los que obtengan este tipo de réditos, es decir, farmacología buena, que es capaz realmente de detener el envejecimiento y las enfermedades, porque esto es una cosa que decía antes, una manía, que aludía que, por ejemplo, no somos capaces de curar el cáncer y nos vamos a meter en esto. Esto es curioso porque el cáncer, si bien es normal también verlo, es mucho menos frecuente verlo en personas jóvenes que en personas mayores, ¿vale? El cáncer surge también en la vejez, es una enfermedad de vejez.
va más, cuando surge en la juventud es mucho más, claro, está en todas las células alborotadas, es mucho más fuerte, pero normalmente surge en la vejez. Entonces, acabar con el envejecimiento es también acabar con el proceso del cáncer, va unido. Pero lo que tú decías de que sí que es verdad que durante toda la historia, cuando ha habido un problema, se ha buscado una solución. Tampoco tenían esa capacidad de poder predecir cosas que ahora sí que se están viendo. Ahora tenemos una capacidad de predicción que antes a lo mejor no era tan evidente. Tecnológicamente estamos evolucionando. Algo tan tonto como, por ejemplo, ahora hoy en día va a haber mucho vehículo eléctrico. Es una tontería, pero no estamos preparados estructuralmente para abarcar todo ese consumo de energía. Pero se sabe que va a pasar, pero no se toman medidas. Antiguamente no se podía tener esa previsión. Con lo de la medicina igual, está evolucionando, se está investigando ahora la longevidad. Puede que tarde 100 años, pero tienes 100 años para preparar algo, ¿no? Seguramente lo que prepares algo fallará, es evidente. Es imposible acertar a la primera en todo, pero tener una previsión y unas ideas para que cuando llegue poder funcionar medianamente bien sin llegar a colapsar mucho. Ahora que tenemos esa capacidad de predecir cosas un poquito por la evolución que estamos teniendo, no está de más. Pero en esta sociedad al final lo que importa es el ahora, o sea, el después en una sociedad capitalista materialista es bastante poco importante. Y ahí volvemos a lo que he dicho, no estamos preparados socialmente para estos cambios. No, ahora mismo no, y menos para un cambio radical. Mira, en el chat nos dice Ángel Salma, de hecho ya se ha hecho, solo hay que ver la evolución de la vida y cuánto vivimos ahora en comparación con otras épocas. Onamania dice, el progreso avanza pero aplasta. Aquí hay bastantes opiniones en el chat y sí, a ver, adaptarse va a ser difícil si no es poquito a poco, pero es que hay otras cosas que podríamos tener en cuenta y que si se utilizan todas para conjuntamente para mejorar esto o para llegar a, pues yo creo que sí que podríamos llegar bastante rápido a ver, ya no que vivamos los 1000 años, pero sí que estemos cerca o en el camino de poder conseguirlo. Y, por ejemplo, ahora estamos viviendo una revolución de las IAs, de la inteligencia artificial. Tenemos el ChatGPT, muchas cosas, ¿vale? Que esto, si se utiliza para investigar todos estos temas, podríamos avanzar mucho más rápido. Ahora mismo las inteligencias artificiales solo se utilizan para consultar o para que te den datos que ya conocemos rápidamente. Que no tengas que irte a una biblioteca, buscar en un libro y perder 1, 2, 3 meses, 2 meses en buscar datos. Ahora un ordenador con internet, por ejemplo, te lo da al momento. Pues si cogemos las IAs que ya están, que ya las hay, que tienen el machine learning, que están aprendiendo solas, que empiezan a coger datos y a sacar conclusiones, si esto se utiliza bien y se utiliza para encaminado a estas cosas, yo creo que se podría avanzar muchísimo más rápido y llegar a encaminarnos ya a eso. Porque sí que es verdad que una persona que esté muy metida en el tema y sepa mucho y esté trabajando en ello, avanzará rápido. Y si vive muchos años, avanzarán aún más rápido porque no se morirá y no habrá alguien que le sustituya que tenga que aprender de él. Y estarán codo con codo los dos. El que ya sabía y el que está aprendiendo. A partir de ahí se avanzaría mucho más rápido. Pero es que si además tienes una IA que aprende sola y saca conclusiones sola, va a ir muchísimo más rápido que una persona que viva 200 años y lo tenga todo por la mano. Entonces, yo creo que poco a poco, si esto se va avanzando, van a haber cambios, aunque no lo sepamos, porque igual ni nos lo dicen, pero sí que en lo que es la historia de la humanidad, pues sí que se avanzará muy rápido hacia esto, creo yo. Claro, la cuestión es, ¿lo veremos en vida todo esto o no lo veremos en vida? A nosotros, yo espero que sí, pero no lo sé, claro. Otra cosa es que pase y no nos lo digan, que es lo que te decía. Que claro. Igual
ya en nuestros tiempos ya esté pasando, pero no nos lo dicen y no lo sepan hasta de aquí 2 o 3 generaciones, o puede ser que explote todo y salga toda la luz y todos para arriba y ya está. Todo puede ser que ya esté probando fármacos para las nuevas generaciones, a ver si tienen más longevidad con ellos. Entonces, por poder ser, sí. Verlo nosotros, puede que lo veamos. Vivirlo y tenerlo a nuestro alcance, no. Entonces, si se están probando estos fármacos y se consigue, puede que lleguemos a saber que se ha conseguido, pero dudo que nos podamos beneficiar ya en ese entonces de lo que se puede conseguir con ello. Al final, al principio será para pocas personas es que esté al alcance esa medicina, ese fármaco, lo que sea. Para las élites. Correcto. Mm. Entonces, ¿lo veremos? Puede. ¿Nos beneficiaremos? Lo dudo. Sí, seguramente. También se dice que de aquí a 8 años habrá una revolución, que podríamos vivir una revolución en este sentido, pero ya no por la medicina, sino por los bots o los cyborgs. El hecho de que los robots, tal cual, sin nada biológico, avancen y empiecen a hacer cosas, ya podría ser una evolución que cambiará la sociedad, porque ya los tendremos que incluir o tener en cuenta en trabajos, en el día a día y demás. Y después están los cyborgs, que ya es pues mezclar, ¿no? Entonces, el hecho de que nos aumenten las capacidades, sea en el campo que sea, ya es otra cosa a tener en cuenta que actualmente pues no está ni en el pensamiento de nadie. A ver, yo creo que los cambios así tan fuertes van de la mano unos con otros. Es cierto que todo, a ver, si nos paramos a pensar cómo estamos ahora, comparando cómo estábamos como humanidad, hablo como humanidad porque hay muchas diferencias regionales, pero cómo estábamos aquí mismo, donde estamos en España, y si nos oís desde Latinoamérica, pues en algún país de Latinoamérica, ¿cómo estabais hace 100 años y cómo estamos ahora? Es que no hay color y han pasado solo 100 años. Una persona adulta que llegue a los 100 años es muy posible. Hay muchas personas que llegan a 100 años. Es decir, es la vida de una persona muy longeva, 100 años. Y sin embargo, en el transcurso de ese tiempo se ha dado la revolución informática, la revolución de la comunicación, está el mundo completamente globalizado, comunicado. No somos para nada lo que éramos. Como sociedad somos algo completamente distinto. Y ahora, con el auge de las IAs, lo que dice Víctor, la robótica, si además le añadimos el campo de la medicina, la biología molecular, etcétera, la sociedad va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando y probablemente en unos años, en 100 años, no sea para nada parecido a lo que tenemos ahora. Y piensen igual, fijaos cómo estaban en el 2024. Qué arcaicos, qué ancianos, ¿no? Qué elders. Probablemente sea así. Y esto da un poco de cosa porque es lo mismo que pasa con la investigación espacial y con la carrera espacial, ¿no? Es algo que ves que va a eclosionar, que va a hacer en algún momento crack y se va a generalizar. Pero lo ves que si lo ves en ratio de tiempo, te va a pillar muy tarde, ¿sabes? Y estamos justo ahí, en el borde de todas estas revoluciones increíbles, estamos en el borde y estamos ahora en tiempo de juventud, pero lo vemos que no vamos a llegar. O sea, y es un poco frustrante, no sé si os pasa a vosotros. A mí me pasa. Gabriel os dice que envidia nuestro optimismo. Y Unsar dice, pues hace 100 años la población mundial era, creo, de unos 1.500 millones, había guerras por todos lados, la industria estaba empezando. Sí, ya no 100 años, los últimos 20. Los últimos 20, 23, desde el 2000, ha cambiado todo muchísimo. Sí, pero ha cambiado, pero más levemente. Pero si nos vamos al siglo XX, ¿qué hacían? O sea, darse de palos. Fue el siglo de las grandes guerras, eso fue en todas partes. Sí, no, del 20 al 21 hay mucha diferencia. Muchísima diferencia, tanto en sociedad como en creencias, como en modo de vida, como en modo de ver la vida en sí misma. Es que no hay ni color, es algo completamente diferente. Y sí, yo soy optimista, pero a la vez que soy optimista veo que me da un poco de rabia. Me hubiera gustado nacer
más adelante, no tan pronto. No estoy de acuerdo, porque cuando estuvieses en esa época habrían avances que querrías ver y siempre querrías estar más adelante. Pues un Siempre. Entonces lo que tú quieres es vivir los 20.000 años y poder vivir todos esos cambios sin tener que preocuparte. Pero tú ahora, si me dijeras, no, es que tendría que haber nacido una generación después para ver todos esos cambios. Pero es que esa generación va a provocar cambios otra vez. Y también los vas a querer ver. Entonces es un bucle sin fin. A ver, 20.000 años me parece exagerado. Yo firmo por menos, pero lo que me puedan dar lo cojo, ¿eh? Porque ya te digo, es que en algún momento me moriré, me caerá un piano en la cabeza o me daré no sé, saltaré en parapente y me daré en algo, es que es así. Pero ya, que me muera cuando me tenga que dar con algo, ya está. O sea, solo si te das con algo, ¿no? El resto, si te cae un piano, pues bueno, ¿qué le vas a hacer, no? Que sea de cola, por favor. Exacto, por favor, que por lo menos sea con estilo el piano. Sí. Sí, da rabia no saber qué pasará cuando no estés. Sí, sobre todo cuando ves esas cosas, cuando ves que estás justo al borde, cuando ves que ya hay empresas que están tratando de colonizar el espacio y dices, pero van muy lentas, por favor. Y no lo veré, porque cuando lleguen ya igual soy anciana. No puedes. No, porque ya estaré más pendiente de a ver cuándo me llega la hora. ¡Ándate! ¿Qué vas a estar más pendiente de eso? Lo vas a celebrar cuando llegue ese momento, seas anciana o no. Y te morirás un infarto. De la celebración. Lo habrá vivido, aunque sea durante 20 segundos. No, o sea, cuando llegas a la vejez no tienes por qué estar pendiente de cuándo me llega la hora. Es que para eso no necesitamos longevidad. Ya. Para estar pensando en a ver cuándo llega, no. Si llega, pues aunque tengas 70 años, disfrútalo, lo vas a ver. Ya. Bueno, pues a ver qué pasa. Yo no sé. Yo sé que soy optimista en, como decía Gabrilius, en cuanto a ver que como está todo acelerándose tanto, que se acelere lo suficiente como para que podamos verlo y si puede ser vivirlo tranquilamente, no verlo pasar. Entonces, sí, yo estoy ahí. Si me dan 1000 años, bienvenidos sean. Si durante esos 1000 años descubren cómo llegar a los 20.000, pues perfecto. Pero ahora, vamos todos de la mano, ¿eh? No quiero que se quede nadie en el camino. Eso está complicado. En 20.000 años pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Bueno, pero si hay un accidente, pues mira, mala suerte. Pero morirte viejo a los 80 pudiendo vivir 20.000, pues Sí. es un poquillo... Ya. Está bien el poder vivir más tiempo para vivir más cosas y conocer más cosas, pero es que al final es el ciclo de la vida. Es que no sé, todas las especies nacen y mueren y hacen su ciclo. Entonces, cambiar eso es, no sé, es romperlo. Es como burlarte de y hasta qué punto. Yo creo que eso no deberíamos buscarlo. Pero ahí Eso es ser avaricioso y yo creo que no hay que ser avariciosos. y entramos en el campo de la moralidad y de la... Claro, pero eso ya es discutible. Habrá posiciones en favor y posiciones en contra. Oh, claro. Claro. Yo doy mi opinión. Yo creo que no deberíamos llegar a esos extremos. A ver, Hay nuevas generaciones que tendrán tiempo para progresar y mejorar la sociedad y mejorar el mundo, incluso colonizar otros millones de galaxias. Pero que seamos nosotros, que queramos ser nosotros porque vivimos 20.000 años, es ser avaricioso. A ver, Es romperlo todo. 20.000 años es una exageración, ¿vale? Ya, pero se habla. Sí, se habla, pero eso es una exageración. Pero sí que es verdad que la esperanza de vida humana es corta, o sea, el ratio de vida es corta. Entonces, lo que sí vendría bien, yo creo, y le vendría bien a la sociedad, es alargar la esperanza de vida. Si lo lográsemos avanzar hasta 200, 300 años, ya sería un cambio radical. Un cambio radical, y yo creo que eso sí que lo podríamos aprovechar, tal y como dices tú, sin perjudicar el ciclo de la vida ni nada. Simplemente seríamos un poco más longevos y tendríamos más tiempo para hacer las cosas que queremos hacer o experimentar las cosas que queremos experimentar, ¿vale? En eso estoy de acuerdo, porque estás simplemente alargando la esperanza de vida. Vale. A base de, pues hay otras especies que también son más longevas que la nuestra. No pasa nada. El ciclo sigue, aunque sea dentro de más años, menos, pero sigue. Sí. Pero se habla de parar el envejecimiento, de llegar al punto de que no envejeces, no mueres. O sea,
No envejeces. No. Y luego No, seguro. todo lo que se descubra, que te puedas hacer medio androide. Ya. Es que estamos hablando de que llegará un momento en que si vives tantos años vas a querer vivir más. O no. Sí. O no, porque la vida también da muchos palos y la esperanza se va perdiendo, aunque cuánta gente hay que no tiene ganas de vivir incluso con 30 años. Es que los seres humanos somos muy complejos. Cuando hablamos, por ejemplo, de distopías vampíricas, por ejemplo, siempre pensamos en vampiros profundamente depresivos. ¿Por qué? Porque llevan miles de años igual viviendo y están cansados. Incluso si habéis leído Entrevista con el vampiro, Lestat y demás, veréis que el Lestat mismo, el personaje del Lestat, se mete a dormir durante varios cientos de años para esperar, para que pase el tiempo porque se aburre, ¿vale? Para ver si cuando despierte, pues hay una nueva era y nuevas cosas que ver y que sea interesante. Entonces, todo es muy relativo. Ya, ver, porque él es, en esas historias es el único inmortal, por decirlo así. Si fuese toda la sociedad, habría que hacer cambios en la sociedad, que es lo que hablábamos antes, y con esos cambios se supone que se iría mejor para poder llevar bien esa cantidad de años, si no, pues eso, habrían gente depresiva por todos lados. Si llega ese cambio, tiene que haber un cambio en la sociedad y en la manera de vivir, eso es indiscutible. Pero, claro... Si llegamos a los 300 años, por ejemplo, yo no creo que hubiese un cambio radical en nada, porque llegando a los 300 años, trabajarías al final 200 y pico. O sea, que estarías cotizando los 200 y pico años en lugar de 50, ¿vale? Entonces, realmente el sistema encontraría un equilibrio. No creo que hubiese problema. Y sobre el tema de la superpoblación, ahí sí que habría que ponerse un poco serio y, evidentemente, igual hacer políticas de natalidad y demás, como se ha hecho durante toda la historia cuando ha sido necesario. Esto es así. Y lo que hemos hablado antes, también está el universo entero, podemos colonizarlo, ¿vale? Pero eso es otro asunto ya más sci-fi. Pero yo ya más creo que los 200 y pico años para jubilarse, yo creo que se debería, pues lo que hemos hablado antes, creo que ha sido tú, Víctor, que decías los pleyareanos o los andromedanos, que se dedican muchos años al aprendizaje al principio. Pues es lo que deberíamos hacer, de esos 300, 100 que sean puro aprendizaje, puro aprender y dedicarte. Entonces... luego estarías 100 y pico trabajando y luego lo que te quede, pero que sean 100 años de realmente aprendizaje para poder seguir evolucionando en otras cosas. Si estás 200 años a lo mismo, también es desquiciante. Hombre, evidentemente eso sería la utopía, eso sería perfecto. Sí, 200 años trabajando en lo mismo, yo creo que me ahorco. Así yo digo, es suficiente, me voy. Por eso digo que tendrían que potenciar, si tenemos esa longevidad, a tener más preparación académica de distintos campos, que tengan la posibilidad de aprender todos los campos y escoger. Que podamos rotar, cada ciertas décadas rotamos y ya está, tío, tampoco hay tanta dificultad. ¿Qué dices? Yo creo... 50 años trabajando. Yo creo que estamos acostumbrados a lo que tenemos aquí, que es obvio. Pero ¿quién no nos dice que en el universo sí que hay civilizaciones que no mueren? Claro. O que seamos nosotros los raros, los que tenemos un ciclo de vida-muerte tan corto. Entonces, para nosotros sí, será raro. Pero a lo mejor lo normal es lo otro. Entonces, no se sabe. Pero que igualmente es lo que decís ahora. Yo creo que eso irá evolucionando poco a poco, se irán ganando años poco a poco. Y iremos adaptando. Pero que igualmente, si con que vivamos hasta los 120, ya, y se vuelva algo normal, ya habrá algo que empezará a tocar cosas, claro. Pero 120 bien, porque claro, 120 bien. No siendo un anciano que apenas te puedes mover. Claro, no de los 70 a los 120 reventar una cama, eso no. Exacto. O sea, la cuestión es llegar, pero llegar bien, ¿sabes? Esa es tener cierta calidad de vida. Que los 80 o 90 años de ahora sean los 110, 115 de entonces. Sí, que hasta los 100 estés como cuando aquí estás a los 60, ya está, o sea, es sencillo. Y que así se vaya alargando, sí. O sea, los dioses son... Aquí hay muchas cosas muy graciosas en el chat, dicen. ¿Qué dices? 250 años trabajando. Ni hablar, Alma, yo me quiero jubilar ya.
pero o en paro, qué rollo, por Dios, 200 años haciendo lo que nos guste. Entonces, es que la perspectiva desde nuestra percepción humana, que estamos ya hechos a que vamos a vivir esta cantidad de años, nos hablan de vivir 300 y ya nos agobiamos. Es como decir, ¿pero qué vamos a hacer todo ese tiempo? ¿Qué Viciar. A mí no me parece aburrido. O sea, hay demasiadas cosas para hacer y ver en este mundo, ¿no? A mí 300... Pero tienes que tener cierta calidad de vida física. Entonces, realmente ese parón de las células del envejecimiento tienen que ser realmente útiles para que tú tengas esa calidad de vida para poder decir quiero estudiar más o quiero probar otro trabajo o quiero viajar y explorar el universo porque soy un astronauta increíblemente buenísimo. Pero tienes que tener cierta calidad. Al final, si luego no puedes con tu vida porque a lo que te dedicas llegas a casa reventado como llego yo hoy, pues no tienes ganas ni de vivir, vamos. Pero si tienes más esperanza de vida, tienes también más ratio de tiempo para, por ejemplo, formarte en algo que te guste más de lo que estás haciendo y además tener la calidad de vida como para trabajar durante mucho tiempo sin que nadie te diga eres demasiado mayor para esto, ¿no? Porque sigues siendo joven. Entonces, simplemente cambiarías tu profesión y como tendrías más espacio de tiempo, pues podrías pensar más cosas, hacer más planes y ganar más dinero al final. Refugio el Aventurero, temporada 120. 120 a lo mejor ya, si estamos hablando de vivir 150, estaremos un poco mayorcicos, igualmente. Bueno, pero como irá evolucionando, se irá alargando. Y llegaremos sobrados. ¡En nuestra época! ¿Podré ¿Qué seguir época? estando sin cam o ya será obligatorio allí tener cam? Será obligatorio, pero es que eso va a ser obligatorio ya dentro de poco. Mira lo que dice Gabrielius. Pero Y aquí seguiría yo, escuchándonos. Sí, Grande, Gabrielius. ahí estamos, Gabrielius. Pues eso, que la normativa del refugio del aventurero va a cambiar pronto con nuevas actualizaciones que tendrás que aceptar, ya sabes. ¿Desde cuándo esto es una dictadura que se ponen normas sin votar el resto? No es una dictadura, es que viene así, o sea... Viene así. ¿Cuándo ha venido así? ¿Dónde está ese así? ¿Quién es ese tal así? No se sabe. No se sabe. Tendrás que firmarlo y ya está, es lo que hay. Envíen. Yo firmo. Ujú. Vaya. Pero si ya me has visto a Gabriel, o sea, eres un privilegiado, tú puedes decirlo. Queremos ver a Dani, todo el público te aclama, Dani. Es que es lo que hay. Tendréis la cámara incorporada. No, pero este es un tema muy interesante y además se nos está olvidando un tema que lo hemos hablado al principio, lo hemos pasado un poco por encima. Y el tema es que en nuestros genes el reloj biológico está establecido de una manera anormal. No tendría por qué darse y está. Y ahí es donde podríamos hablar de ello y donde podríamos ya elucubrar por qué demonios alguien, lo que sea, la evolución, lo que quieras que sea, ha puesto ahí un reloj que se activa. Y de ahí lo que decía antes de que a lo mejor los raros somos nosotros. Claro. Y tenemos un ciclo de vida tan corto. ¿Pero nosotros los humanos o todas las especies La del humanidad. planeta? Bueno, este planeta. De ahí entramos también a lo que hablábamos en muchos episodios de que somos un planeta laboratorio y que nos han enchufado eso ahí pues para ver para que evolucionemos, entre comillas, con una rotación más rápida. Pues me niego a vivir más años para ser el experimento de una raza que ni siquiera baja a saludar. Al revés, vivimos pocos años. Claro, vivimos pocos. No sé si habéis visto el capítulo de Stargate, tú te acuerdas, ¿verdad, Víctor? En el que tenían precisamente una sociedad, los Goa'uld, en la que hacían envejecer a sus habitantes rapidísimo. Creo que vivían días. Pocos días. Sí, creo que era una semana. Sí. Y que se infectaba el O'Neill. Sí. Y también iban locos para quitarle ¿cómo eran? Eran como unos nanobots, ¿no? Bots, sí. Sí, que los hacían envejecer. Claro, entonces un día nacían y al día siguiente tenían 10 años, al día siguiente tenían 25, así, 50 y se morían a los pocos días. Y para ellos era normal. Y cuando ven a una persona que viene y les dice que pueden vivir miles y miles y miles de días, dicen, esto es una locura. Pero sería lo mismo, pero agrandado. Es que la serie de Stargate tiene cosas muy buenas, yo lo sé. No, es que yo sigo diciendo, nos están diciendo todo lo que hay a través de episodios y
Sí, Y eso estamos cegados. claro, impresionante. Y esta teoría tendría sentido por el hecho de que realmente el código genético en el que nos basamos, que nuestro cuerpo, básicamente, el código genético es como una línea de código de ordenador, como si hubiese sido programado. Tenemos ahí los genes de cómo somos, qué enfermedades podemos tener, qué color de piel, todo está ahí como metido con datos. Y eso es algo sumamente curioso. A mí siempre me ha parecido, no soy ninguna experta, no conozco del tema, obviamente no soy genetista, ni bióloga, ni nada. Si hay alguno en la sala, por favor, que arroje un poco de luz, estaría bien. Pero siempre me ha parecido muy curioso eso, que el código genético es como una especie de línea de código informático. Alguien ha metido código ahí, algo, lo que sea. Es como ceros y unos, son palos unos más largos que otros y... Sí, y está ahí codificado. Entonces, si eres capaz de mover un gen, con que muevas un gen, te viene una enfermedad. Eso es lo que pasa. Muchas enfermedades congénitas de estas, tipo síndrome de Down y demás, son simplemente que aparecen con más alelos de gen y demás, y simplemente porque tocas un poquito de ahí. Entonces, imaginaos, es como una especie de mapa genético, mapa con todo lo que somos. ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Y por qué se activa el reloj del envejecimiento cuando nuestro cuerpo, cuando nuestra biología está preparada para pervivir de manera casi atemporal, ¿no? Casi permanente, si le continúas dando los estímulos que necesita, comida, agua y demás? Mierda, somos un experimento. Qué asco. Es una teoría curiosa, ¿eh? Hay que tenerla en cuenta. Y cada vez está cogiendo más sentido. Hablando de perros, la inmortalidad solo valdría la pena si también pudieran ser ellos inmortales. Por favor, Gabrilius, gracias por decir este comentario. Gracias, te lo agradezco, porque eso de mi cocoro. O sea, por favor, que los perros sean inmortales. Vamos, yo firmo donde haga falta. Si algún ser se merece, son los perros, ya está. Lo he dicho porque tenía que decirlo. Sí, pero eso nos quitaría tener otros perros en un futuro que también nos robarían el corazón. Pues siempre con mi perro. Hasta el final. Y ya está. Me da igual. Más uno. Y los gatos, dice Ángel Salma. Un gato no vive más de unos 25 años. ¿Por qué? Y 25 son demasiados. Sí. Si dura 12, 13, 14 ya es mucho. Sí, ¿por qué? Pues por lo mismo, porque tienen su reloj, solo que su reloj es más corto. Las ballenas viven más que nosotros. Los elefantes viven más que nosotros. ¿Por qué? Viven más de chill, más tranquilos. Son más lentos, más tranquilos. No trabajan, no cotizan. No, porque hay muchos animales que son también rumiantes, totalmente lentos. Las vacas, por ejemplo. La vaca tiene una esperanza de vida de unos 25 años. ¿Por qué? O sea, ¿quién ha decidido eso? ¿Qué ha decidido eso? ¿Por qué es así? Que me lo expliquen. Yo necesito explicaciones. Y si es así, porque así ha sido la evolución y no tiene más. Realmente nuestros genes son así y no es un reloj, como dicen ahora, que está ahí, que se puede parar. A lo mejor es simplemente genética. Envejeces sin más. ¿Pero cómo ha surgido eso? ¿Y por qué no tendría que ser? Porque es que la cosa es, estamos pensando como si hubiese otra cosa que fuese lo normal. ¿Y si esto es lo normal realmente? Es todo especulativo. Entonces ya lo vivimos. Claro. Pero se demuestra que cuando tocamos la línea genética hay cambios, y cambios drásticos. No, pero ya lo decían en el chat Ángel Salma, que antes los humanos vivían 20, 30 años y ahora vivimos casi 100. Claro, pero eso tiene más que ver con la calidad de vida que con otra cosa. A ver, en la antigüedad también había gente que llegaba a sus 80, 90 años. En la antigua Grecia hay muchísimos filósofos famosos que a sus 80 años los veías viajando en barco y haciendo sus cosas. O sea, eso no es nuevo. Lo que pasa es que durante toda la historia la calidad de vida, sinceramente, y hablando mal, ha sido una mierda, así de claro. Entonces, pandemias, plagas, hambrunas, modos de vida pues terribles. Cuando no estaban en guerra, estaban en guerra. Así ha sido toda la historia. Entonces es muy fácil que morir en ese contexto. O estar mal alimentado. O ni siquiera llegar a ser un humano bien formado, porque en la infancia apenas has comido nada. O has comido muy poco o de muy pocos nutrientes. Entonces ya estás abocado a morir joven. Eso tiene más que ver con la calidad de vida
que con la esperanza de vida en sí del ser humano. Igual hay algo ahora que no tenemos en cuenta que nos puede hacer vivir 100 años más y no tocar nada de genes. Sí, antes las enfermedades se llevaban a gente, o enfermedades que ya tienen cura, y se llevaban a mucha más gente, y ahora hay enfermedades que sí que tienen cura, con lo cual no se llevan a tanta gente. Ha mejorado la medicina, lo que son las enfermedades que antes no se podían combatir, ahora sí. Pero no creo que eso haya hecho que seamos más longevos porque sí, ya estábamos antes preparados para eso, simplemente que no teníamos los medios para aguantarlo. Claro. Claro, yo siempre lo diré, hace unos siglos te venía una apendicitis y te morías. Y no hay nada que hacer, ¿eh? ¿Y cuánta gente conocéis vosotros que ha tenido apendicitis en su vida? Yo conozco a unos cuantos. Pues todos esos estarían muertos. O por cualquier chorrada. Corte mal hecho se te infecta y adiós. Y... Claro, con la penicilina esto fue la monda también. O sea, es que han sido todos los avances también que han, sobre todo en la generalidad, ¿no? Porque el monje que vive a 4.000 metros en un sitio totalmente idílico, pues igual hace 1.000 años o 2.000 años te vivía 100 años perfectamente. Incluso mejor que estamos ahora, ¿sabes? Pero en el contexto de generalidad como humanidad sí que hemos mejorado mucho por todos los avances y también por la calidad de vida que tenemos, por favor, que es que ahora vivimos como reyes y con tranquilidad, al menos en el primer mundo. Estamos hablando siempre en el primer mundo. Sabemos que hay muchas guerras todavía en ciernes y que hay zonas del mundo todavía muy mal. Pero mi abuela murió de apendicitis no hace tanto. Ya, pues eso es que se le complicaría mucho, ¿no? Entiendo. Estamos expuestos a todo aún. Sí, a ver, y nosotros hoy estamos aquí y mañana podemos no estar, ¿eh? Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Eso ya entramos ya en temas metafísicos y ya en la impermanencia y todas estas cosas que ya es otro tema. Que se podría hilar también con pero no vamos a entrar aquí en camisa de 11 varas, como no está Jaime, lo digo yo. No, pero si no está Jaime, no vale. No tiene Víctor, hoy explícalo tú, va. Eras una vez. No, por favor. Y ahora llega a decir, y tras tanta charla, y se queda solo, ¿eh? Mira, tengo otra curiosidad. ¿Por qué se dice tirar la toalla? ¿Alguien sabe de dónde viene? Muchas gracias, Gabriel. ¿No está quién? Se ha hecho novio, preguntan. Pues a lo mejor sí, ¿eh? Yo me lo imagino por el boxeo, cuando lanzaban la toalla. En el boxeo se dice. Para rendirse. En el boxeo es donde lo usan más, pero ¿de dónde viene? Esto viene de la antigua Roma, creo. Pero no me acuerdo en qué contexto. Es de la antigua Grecia. Grecia, eso. Y viene de cuando... Bueno, normal, por lo que se dice y se sabe, no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Los que eran más jóvenes y no tenían pareja y no tenían nada y estaban ahí viviendo de lo que pillaban, pues se iban a los balnearios, a donde estaban todos los hombres mayores disfrutando de su vida ya ahí tranquilamente. Y entonces lo que hacían era exponerse ante ellos para que los acogieran, véase de la forma que cada uno quiera, y les pagaran pues la vida, básicamente, para que no morirse de hambre en la calle. Como un sugar daddy, ¿no? Sí. Entonces, la costumbre parece ser que era que, claro, entraban todos con toalla y cuando el mayor o el anciano le exponía lo que le quería, lo que le iba a ofrecer, pues el joven, si aceptaba, se quitaba la toalla y la tiraba. Y en caso de que no lo aceptara, no quisiera, lo que hacía era hacerse un segundo nudo en la toalla como para que nadie se la pudiese quitar, ¿no? Como que no lo acepta. Y en principio de ahí viene lo de tirar la toalla, porque lo que estás haciendo es ofrecerte, dejarte influenciar. Claudicar, sí. Entonces de ahí viene lo de tirar la toalla. Entonces en el boxeo viene siendo un poco lo mismo. Te rindes ante el que tienes delante. Vaya tela. Sí, ya lo había oído, ¿eh? Ya, no sé si lo habíamos dicho ya o yo lo leí por ahí, pero ya lo había
lo había oído, está muy divertida. Pues yo no me la sabía, así que yo creo que aquí no se llega a decir eso. Pero claro, mi memoria es la que es también, así que... Ya que hemos hablado de todo este tema de envejecimiento y todas estas cosas, para que la gente, nuestros oyentes, se queden con buen sabor de boca y que sepan que siempre hay oportunidades y siempre hay que mirar con optimismo la vida, os voy a decir unas cuantas plantas, remedios naturales que están orientadas precisamente a aumentar la longevidad y a prevenir todo el envejecimiento y todo lo relacionado con enfermedades y envejecimiento, ¿vale? En principio son los antioxidantes, ¿no? Sí, hay algunas que actúan sobre los radicales libres, otras proporcionan en sí antioxidantes, en fin, cositas así, pero las que en herbología, por así decir, se ha destacado como mejores, pues os lo voy a comentar, ¿vale? Tenemos el astrágalo, que es una raíz, ¿vale? Apuntad, porque están muy guays. Venga, la gotucola, que también se puede conocer como brahmi, pero realmente buscad como gotucola porque se diferencia del otro brahmi, que es el brahmi hindú, ¿vale? Que también está en la lista. Brahmi hindú, que además de ser bueno para la longevidad, también es bueno para el cerebro. El resveratrol, que esta ya es una síntesis de las moléculas de frutas como las cerezas y demás, que también actúa sobre los radicales libres. Y el hongo reishi, ¿vale? Es un hongo, se llama reishi. Y el reishi también está asociado con la longevidad. La gotucola, para que os hagáis a la idea, la llaman la planta de la inmortalidad. Y bueno, aquí tenéis unas pequeñas adendas para que si os apetece tomarlas, pues ala, nos haremos más viejos mejor. Vayamos a por los 120. Exacto. Para empezar. Claro. De primera, sí. Por favor. Claro, si la media está en 80, a 120 tenemos 40 años. O sea, le damos 40 años más a la sociedad, a la humanidad, para que nos lleve hasta los 1000. Ahí estamos. ¿Vale? O sea, tranquilamente. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, agua sobre todo, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana, aquellos que nos escuchéis en diferido, en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos el episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cosas durante el directo. Después tenemos nuestro servidor de Discord, que tenéis el link en el chat de Twitch, precisamente. El email es refugioylaventura@gmail.com, donde podéis enviarnos vuestros relatos para ver si conseguimos hacer un episodio de relatos de oyentes. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @j_barón con B. Tanto a Daniel como a mí nos puedes encontrar en Instagram o en cualquier otra red social como @sagagaldin. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias, una semana más. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos la semana que viene, aventureros. Por cierto, la semana que viene, no sé si vamos a poder hacerlo, aviso. Porque el 12 es el festivo. El 13, que es viernes, yo estoy en Madrid. Así que a no ser que queráis hacerlo vosotros, no, yo no voy a estar. Es que tú llevas los mandos de Twitch y de todo. Yo... Por eso, tendríais que instalároslo y hacerlo todo. La siguiente. Sí. Así que nos vamos al día 20 ya. ¿O lo hacemos otro día o ya la siguiente? Pues lo hacemos el miércoles, el 11, este miércoles. Bueno, sí, ya como quieras. Vale, pues lo digo para los que están aquí en el chat, que para decirles un día o avisamos después. Que nos sigan en redes sociales y lo sabrán. Bueno, pues lo dicho. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós.